Subo, tomo el primer cuarto, abro la ventana y veo la bahía. Y ahí me enamoré. Ahí de veras me impactó, fue tan maravilloso, fue una cosa que hasta la fecha me emociona. Nos quedamos ¿En qué me quedé? en el menú, Sí, en la cena. Sí. ¿Y Nos dieron una ensalada, después nos dieron un steak delicioso, muy bien presentado, postre, así como que dices, wow, ¿de dónde salió esto? En un hotel cerrado, pero bueno, tenía una cocinera, doña Socorro, maravillosa. ¿Socorro qué? ¿Recuerdas su apellido? Pues es que yo la conocía por el apellido del esposo. No importa, ¿cuál Rodríguez. Doña Soco fue una hermosura en mi vida. ¿Sabes qué? Recordando de Cabo, mezclando de todo, he sido muy bendecida. Conocí gente maravillosa, gente que imprimió tantas cosas en mí, que es lo que soy ahora. Claro, parte de todos esos consejos, de todo ese cariño, de tantas vivencias hermosísimas. Sí, es imposible no ser influenciada por tu alrededor, y qué maravilla ser influenciada de aquella época con gente increíble, tan noble, ¿no? Por lo que me cuentan y lo maravillosas que he mujeres que conocí en diferentes áreas, porque después te voy a platicar de 3 mujeres que para mí eran así como íconos impresionantes en esa época. Llegan porque tienen una cita con Abelardo Rodríguez. Porque quería que Camino Real operara. Sí, hacer una fusión. Hicieron un contrato. A ver, cuéntame. Para que el Hotel Hacienda se llamara Camino Real y perteneciera a Western International Hotels. Ok. Entonces, pues ya venía a cambiar toda la hotelería, y no solo el sistema, la arquitectura, porque entonces empezaron a construir unos cuartos que les llamaban bunkers, porque estaban enterrados en la arena. Okay. Y ahí empezó la transformación del Hotel Hacienda. Y entonces sí se dio el convenio. Sí, sí se dio el convenio. Eso nadie me lo había platicado, así que cuéntame. Fíjate, lo interesante de ese convenio es que no funcionó, se acabó el contrato, se terminó la relación, y el hotel regresó a ser de Abelardo Rodríguez. Es complicado cuando tú operas. Y después él se lo vendió a Bud Bar. Entonces ya cambió de dueño. Y cederlo a una compañía con estándares diferentes. Es muy complicado porque al final es como un micromanagement. Ellos deciden, ellos manejan y y en el tipo de hotelería que tenía Abelardo era como un hogar, ¿sí? Era la cocinera, las muchachas, tú llegabas y te sentías llegando a tu casa, ¿sí? Una casa privada, una casa impecable, en un lugar maravilloso, con todo, pero sin tener gerentes de alimentos y bebidas, y gerente de cuartos, y ama de llaves, y todas esas áreas que abarcan ahora la hotelería para darte un buen servicio. Eso no existía aquí. Sí, hemos tenido oportunidad de platicar con Cristina de los inicios de Rancho Las Cruces. Es una muchacha tan linda, sí, para mí. Sí lo es. Jovencita, convivimos un tiempo en lo que ella estuvo ahí en el hotel. Estaba entrenándose para irse al Hotel Palmilla. Sí. Creo que acababa de regresar de Italia con su esposo. Correcto. Pues yo le mando un besote a Cristina. Sí, ojalá que la veamos pronto. Ahorita sé que anda por Italia, creo por ahí oír rumores que anda de viaje por allá. Pero bueno, entonces no prospera ese convenio para hacer el Hotel Hacienda parte de Camino Real. Y entonces, ¿qué pasa con Cándido? No, espérate. Mi esposo, al igual que yo, se enamoró de este lugar, pero inmediatamente. Entonces, él siempre tenía la inquietud de poner diferentes negocios. Ok. Y yo creo que llegando dijo, aquí a ver qué falta.
y lo primero que puso fue una tortillería, porque no había aquí tortillas de maíz. Aquí se comían tortillas de harina. Claro, claro. Y bueno, cada quien hacía las tortillas en su casa, ¿verdad? Tampoco había una fábrica de tortillas de harina. Y donde está ahora el restaurante Mi Casa. Ok, acá en el centro, Sí, por la en el Amelia centro. Wilkes. Ese era un edificio de un señor que se llamaba, bueno, le decían el Coco Sandoval. También gente importantísima aquí, su hijo, el Rafa Sandoval. El Rafa tuvo una discoteca en la playa impresionante, ya te platicaré de esa discoteca. ¿Cómo se llamaba esa disco? El Rafas. Y era totalmente rústica, diferente a las discotecas de Acapulco que me tocaron a mí, el Tequila Gogó, ya sabes, esos grandes lugares que eran lujosísimos. Parecía un lugar en ruinas, tenía una pista excelente de cemento pulido, paredes de piedras caídas sin techo, una sola parte tenía un poquito de palmas para el bar. Eso sí, la música era lo último de Estados Unidos, porque el DJ era un muchacho americano, Krulik, que se vino a vivir a Los Cabos, y él se traía la música. Entonces, era surreal, era tener un lugar como en ruinas con lo último de la música, que ni en México la tenían, y donde pasábamos noches maravillosas, porque además a nosotros el baile nos encantaba, a mi marido le encantaba. Pero volviendo a mi esposo en el hotel, toma el hotel y cuando nos quieren cambiar, porque la compañía es lo que hace. Claro. Y sobre todo a mi esposo era una especie de gerente que lo mandaban a levantar o a abrir un nuevo hotel. Conozco ese puesto, es muy importante. Muy importante. Una cadena. Es que mi esposo era hotelero de carrera. Entonces, pues él ya traía todo el conocimiento, él trabajó en Estados Unidos en los mejores lugares. Él fue uno de los que abrió el Space Needle en Seattle, Washington, el Century Plaza en Los Ángeles. Bueno, trabajó en muy buenos hoteles. Le dicen que lo van a cambiar, lo mandaron a Mazatlán a abrir el Camino Real. ¿Se mudaron a Mazatlán? No. Nos quedamos aquí. Para esa época yo me embaracé y nace nuestro único hijo. Y nos dicen, Cándido, te vas a Mazatlán, abrió el Camino Real, se regresó y le dicen, ahora se van y te quedas allá una temporadita. Ay, yo sentí así como, no, nos vamos a ir, y me dijo él, ¿te gusta aquí? Me encanta. Y a ti también. ¿Y sabes qué hizo? Después de años de trabajar en esa compañía, renunció. Renunció a Camino Real. Renunció. ¡Wow! Pues no era Camino Real, era a Western International. Perdón. Que era esta compañía, abarcaba México, Estados Unidos. Sí. Entonces renuncia y le digo, ¿y qué vas a hacer? Pues digo, así como que otra chamba no iba a encontrar, ¿verdad? Y dijo él, no sé, no me preocupa, mientras voy a enfocarme en los negocios que estoy abriendo. Abrió la tortillería que te digo, sí, en donde está el restaurante Mi Casa, cuando trae las máquinas, los sacos de maseca, compró un carrito y a uno de sus empleados le entregó, a Chanito le entregó el carrito y le dijo, tú te encargas de recoger, entregar tortillas a domicilio, ¿verdad? Pero la gente no comía tortilla de maíz, entonces fue un negocio fallido. Pero ¿qué otro negocio crees que puso inmediatamente? Ese sí era todavía de un soñador. ¿Cuál? Loco. Una galería de arte. Si tú ¿Por vas qué no una galería viendo de el arte? centro, por donde está el pabellón, hay ¿sí? una tienda que se llama California Mart, creo. Es el edificio del ingeniero Angulo, Manuel Angulo. Arriba hay un letrero que dice La Candelaria 1971. Es más, ahí traigo una foto que te voy a enseñar. Ese lugarcito lo construyó mi esposo, junto con el ingeniero, para hacer una galería de arte. Y le puso La Candelaria. Así se llamaba la galería. Se llamaba ¿Y llegó a conocer la Candelaria? Sí, claro. Subió a Mira, es que a él le gustaba mucho la Candelaria
porque además el segundo apellido de él era Candelaria. Ok. Entonces, pues le encantaba, ¿verdad? Sí. Se llama La Candelaria. Puso 2 búhos afuera. A la gente como que no le gustó porque ya ves que había historias del poblado de La Candelaria. Que eran ahí brujos. Sí, Ajá, y bueno, sí. viendo los búhos eso. Y además estaba en medio de la nada, de tierra, no había calle. ¿Quién iba a entrar a una galería a comprar arte? Ahora, ¿cómo llenó esa galería? Bueno, mi familia tiene raíces artísticas y entre ellos hay pintores y escultores y todos fotógrafos. Y mi tío Tito, que en esa época estaba pintando, le mandó toda su obra. Y de Manuel Lepe, que era nuestro amigo de Puerto de Vallarta. ¿Tuvieron obra de Manuel Lepe? Claro, Manuel era gran amigo nuestro cuando vivimos en Vallarta. Entonces, y luego se fue a Oaxaca, trajo barro negro, y ya se abre la galería, pues también fue otro negocio fallido, ¿verdad? Pero que le encantó. Y en ese tiempo teníamos entonces el Hotel Hacienda funcionando. Nada más, el Finisterra en construcción. Finisterra en construcción. ¿Mar de Cortés ya estaba? No. Empezó, pues casi antes de que terminaran el Finisterra, empezó el Mar de Cortés y estaba el Palmilla y el Cabo San Lucas. Claro, pero yo pensando, si tenemos una galería, pues ¿cuántos turistas teníamos? No, el Hotel Mar de Cortés se construyó, lo inauguraron en 1971, en octubre del 71. ¿Y ustedes llegaron? A principios del 70. Okay. Entonces, pues no, pasó un tiempo. Pero lo primero que hizo mi esposo en el Hacienda, bueno, en el Camino Real, era poner una tienda de artesanías. Que ahí fue donde yo empecé a hacer mis pininos de trabajar en otra cosa que no fuera lo artístico, ¿verdad? Ok. Tuve bonitas escuelas, también fui aprendiendo en el camino. Claro. Y cuando ya se sale él del hotel, lo vuelve a llamar Abelardo Rodríguez y se va a trabajar al Hotel Palmilla. Entonces nos teníamos que salir de vivir del Hotel Hacienda. ¿A dónde? En esa época no había casas, aquí te dijeras voy a rentar un departamento. Les digo, ¿dónde vamos a vivir? Bueno, existía una casa que estaba lejos, se puede decir entre comillas, cuando tomas el camino viejo que va a los hoteles Pueblo Bonito, Blanco y Rosé. Sí. Ahora hay una esquina donde hay un edificio que se llama COI, creo. COE Center. Esa era una casa bardeada de cactus, una casa muy bonita, estilo hacienda, que entrabas a la casa, sala comedor con una gran chimenea, al centro una alberca y las 4 recámaras. Era de un ingeniero serrano que no recuerdo si era de Puebla o de la Ciudad de México. Y le dijo a mi esposo, vete a vivir a la casa. Entonces nos mudamos a esa casa, pero realmente vivimos muy poquito tiempo, porque mi marido era muy especial. A él no le gustaba que le diera nada gratis. Nada, claro. Tenía algo intachable en eso que ni a mí como esposa de hotelero, porque sabemos que las esposas de los hoteleros gozan de todos los privilegios de un hotel. Hay muchos privilegios. A mí me lo tenían prohibido. Entonces, me decía él, no, ese es mi trabajo, a mí me pago por eso. Tú lo que tú quieras, por fuera. Y si vas al hotel, invitas, perfecto, pero paga. El hotel no tiene por qué asumir tus gastos. Bueno, era su manera de pensar y estaba muy bien. Entonces, como el ingeniero Serrano no le quiso cobrar renta, él no quiso vivir ahí. Y le digo, ¿y entonces a dónde nos vamos a ir? Con tan buena suerte que éramos amigos del Rafa. Del de la disco. Rafa Sandoval, gran amigo. Y él nos rentó la casa de su hermana, que yo no sabía que era la casa de su hermana, yo pensé que era de él. Ahí en el Médrano, exactamente donde está ahora el restaurante de Corazón, del Hotel Corazón. Sí. O sea, en la playa. Ahí hay una casita, sí.
Entonces imagínate qué lujo vivir en el Médano. Yo tenía, la bahía era mi patio, la disco la tenía a 5 pasos. ¡Qué maravilla! Arriba a 10 pasos estaban los departamentos de Enrique Aramburo, de la familia del papá de Ajá. los Aramburo. Sí. Y donde ahora es el Edith, Ajá. que Aramburo construyó una palapa que le rentó a unos italianos que llegaron aquí a Cabo. Encantadores amigos, tuvimos también una amistad maravillosa y uno de ellos era Ezio, el que empezó el restaurante Santa Fe en Todos Santos. Ah, ok. No sé si lo conociste. Icónico, claro, Bueno, delicioso. Yo conocí a Ezio cuando llegaron aquí y no tenían ni el restaurante y empezaron en donde es el Edith, un restaurante que se llamaba La Pizza Pazza. Okay. Entonces, mi colonia, por decir, era los departamentos de Aramburo, la pizzería, la disco y la casita. ¿Y la bahía? Vivía en el paraíso. Totalmente. Dime si no, estaba yo encantada. Entonces ya después, mi niño estaba muy chiquito, y hicimos ahí en la arena un pequeño cerco de carrizos para que él no se fuera a la playa, ¿verdad? Porque empezó a caminar, pero entre piedras y todo. De ahí tengo una anécdota maravillosa que te la tengo que contar. Sí, dime. Vivíamos ahí y un día, y mi esposo trabajaba en el Hotel Palmilla. Okay. Iba y venía todos los días. ¿Cuánto habrá hecho diario? Sea, era bastante tiempo Sí, porque sí. no, la carretera no estaba. No, era el camino viejo, ¿no? Sí, el que dicen que se iba costeando. Entonces, hacía mucho calor y de repente veo que se estaciona un pequeño trailercito afuera de mi casa. Me asomo y veo a una pareja abriendo una latita de atún con un cuchillo. Y salgo y le digo, pues aquí tienen un destapador, ¿no? Digo, están de vacaciones, ¿sabes quién era? No sé si lo conociste, pero un personaje también muy querido, el doctor Acosta, Alberto Acosta. Venía recién casado con su esposa, venían para instalarse aquí en Cabo. Entonces, pues el lugar se prestaba, la gente era muy amable, muy abierta, no había, te digo, ninguna casa yo creo que tenía ¿Cuántos chapas. habitantes habría en esa Cuando época? llegué, según lo que cuentan, porque ya he oído muchas historias y le han cambiado los números, pero lo que yo sabía éramos 800. 800 habitantes. Porque había habido algo que acabó con el pueblo y volvió a comenzar y no sé he escuchado. cuánto. Pero ahora sí que la cifra exacta, no, pero sí éramos muy poquitos. Y todos nos conocíamos, más o menos, ¿verdad? Okay. Y salgo y les digo, no, pues si no se quieren bañar, pásenle. Ya pasaron, hicimos una amistad maravillosa hasta que él se fue. Entonces, ¿Te tocó recibirlos aquí? Sí, cómo no. Cabo San Lucas. Él fue un doctor muy querido aquí. Bueno, me tocó la venida del doctor Castro también, porque no había hospital, había una clínica que es el Seguro Social que está en el centro, la chiquitita. Sí. Y ahí llegó el doctor Castro a hacer su servicio. Internado. Y ahí se quedó. Había otro doctor que tenía su consultorio, pero ese doctor se fue. Entonces, fuimos creciendo con el pueblo. Mi esposo haciendo negocios, porque te digo, después de la galería, que puso una fábrica de hielo. Ah, no, ya me brinqué. Un cine. ¿Un cine? Un cine. ¿En dónde estaba el cine? El cine está acá en la esquina, en Abasolo, con Héroes. Okay. Donde se ve como una palapita redonda, que hay unos cactus ahí bueno, era la vuelta de mi casa. Ah, ya. Ya en el futuro, ¿verdad? Porque ahí no vivíamos. Creo que aquí les daban cine ambulante. Sí. Un señor Carrasco. Cuando él se fue, se lo dejó a Ernesto Neto, ahorita no recuerdo su apellido, pero era un cine ambulante que hacían ahí por el centro y pasaban ciertas películas y todo, pero mi esposo dijo, no, pues yo voy a hacer todo un cine. Puso las paredes, la pared era la pantalla, con las butacas, las cámaras,
y yo me iba a Mazatlán a rentar las películas. ¿Ibas en el ferry? Sí, no en avioneta. Digo, en de aquí avioneta. a La Paz en avioneta, porque esa era otra historia maravillosa que digo, suena como aventuras, ¿verdad? Pero fíjate, la carretera pues no era lo que es ahora. Entonces yo me movía en los aerotaxis. El Sebastián Romo. ¿Había aerotaxis? Sí, claro. Era como llegaban los huéspedes a los hoteles. Ok. Palmilla tenía su pista. Sí, eso sí. Hacienda tenía su pista. Camino Real tenía su pista. Okay. Bueno, aquí a la pista de Camino Real, el que realmente llegaba era Abelardo y los privados. Sí. Pero en Chile no llegaba los del Capirromo. Ok. Entonces, pues yo me iba con ellos en la mañana, me regresaba en la tarde. Y ellos tenían diferentes aviones, desde 2 plazas, 8 plazas y el de ese 33 o no sé qué, que tenía 33 plazas. Ok. Hacíamos, ¿qué? Media hora a La Paz. Llegaba, hacía mis compras o iba al doctor o lo que fuera y me regresaba. Entonces mi esposo, viéndose a Palmilla, te digo, abrió una fabriquita de hielo. Y esa la pusimos donde está el restaurante La Golondrina y el City Club. Sí. Se construyó una pequeña casita, metió unas máquinas para hacer bloques y cubos. Y le vendíamos a los yates y a quien comprara. Tampoco era la gran venta. Bueno, los yates sí compraban, porque era muy importante, pero tampoco había la cantidad de yates, ni mucho menos, porque el pueblo no vivía de la pesca, el pueblo vivía de la empacadora, y de los hoteles. ¿A ti te tocó ver la empacadora funcionando? Sí, funcionando, y me tocó cuando dragaron para hacer la marina, porque entre el Hotel Hacienda, o Camino Real, y la empacadora, estaba cerrado y ahí había unas casitas donde vivía la mamá de Alfonso Fischer, doña Carmen, y otras familias, Nanda también, yo creo que ahí vivían. Entonces me tocó ver cuando se abrió eso, que fue más o menos como en el 74, que vino Echeverría a inaugurar. Y para dragar esa. Para dragar. Para hacer la marina. Sí, y muchos años después, dragaron más para hacerla más amplia, como está ahora conectada con Plaza Paraíso. Oye, ¿y cómo era la empacadora funcionando? Era maravillosa. Yo llegué ahí 2 veces. Trabajaban las muchachas ahí y bueno, la mayoría del pueblo tenían sus máquinas y veías pasar como en las películas, las latitas y cómo caía el aceite y le ponían la sal y estaba automatizada. Pero no duró mucho tiempo porque, bueno, empezó a cambiar el turismo, empezó a cambiar todo. Entró el ferry, que ya traía otro tipo de gente. Para eso, deja contarte, aquí no había turismo nacional. Entonces, algo que a mí se me hacía muy chistoso, recuerdo que mi esposo le decía a Socorro, doña Soco, ¿cuántos hay para la cena? Y decía, pues, 5 cenas y 2 mexicanos. Y le digo, ¿por qué dices 2 mexicanos? Pues ustedes que son checoslovacos o de dónde. Me decía, somos subcalifornianos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Porque cuando llegué no era estado, era un territorio. Eran subcalifornianos, claro. Exactamente. Entonces, me estoy emocionando. ¿Saben por qué? También. Porque son recuerdos maravillosos de una época que sé que viví, que se quedan dentro del corazón, ¿verdad? Claro. Y que ahora que ves tanto cambio dices, ha pasado todo este tiempo, porque yo voy a cumplir 81 años y en el corazón me siento mucho más joven, pero veo todos los años vividos, digo, qué maravilla que pude tocar tantas áreas y aprender tantas cosas, conocer tanta gente, porque de veras que aquí intenté y hice muchas cosas que nunca me imaginé que iba a hacer. No, y aparte ustedes fueron parte de esta historia turística de Cabo San Lucas y la verdad
yo creo que los que vivimos ahora aquí agradecemos eternamente los cimientos que hicieron, ¿no? Cómo vinieron y se integraron al modo de vida sudcaliforniano, a esa generosidad, a esos buenos anfitriones, a esa nobleza que caracteriza a la gente nativa. Y yo creo que algo que yo noto es que la gente que llega y se queda es la gente que se adapta a ese estilo de vida. Sí. Porque si no, se van de Los Cabos Mira, enojados con el destino. Te voy a decir, cuando llegamos y que empieza la construcción del hotel, ajá, llegaron ingenieros, arquitectos con sus esposas. La mayoría eran jóvenes. Uh-huh. Y en la mañana, pues, las mujeres nos reuníamos. No había mucho que hacer aquí. Y yo recuerdo que yo leía mucho en esa época. Uh-huh. Y les compartía lo que leía. Y acababa de leer una novela, no recuerdo de quién era, que se llamaba La isla de los hombres solos. Uh-huh. Y ya que les conté el libro, me decía una, es que así estamos aquí. Estamos en una isla de locos. Dice, mira, voltea a ver al señor que está ahí limpiando la alberca. Estaba con su aspiradora, ¿no? Dice, ese cree que está pescando. Claro. Dice, y ve, está la pared y el mar. No te puedes fugar, estás como en una cárcel. Y aquí es como las Islas Marías. Yo decía, qué imaginación. De veras que eso es grande. Se sentía apresada. Ahora, la mayoría, y por no decir todas excepto yo, veían todo lo que faltaba. Aquí no hay supermercado, aquí no está gente la televisión, el fútbol, el salón de belleza. ¿Quién me va a cortar el pelo? Y yo decía, yo nunca vi lo que faltaba, yo veía lo que sobraba y yo les decía, pero ve dónde estás uh-huh, en un lugar maravilloso donde mira las estrellas. Cuando vivía en el Médano, te juro que en la noche las estrellas se caían. Me puedo imaginar. Y había un fenómeno que no era todo el año, pero que corrías en la noche, porque me bajaba yo a nadar hasta de noche, corrías por la playa y como que se incendiaba de oro. Luminiscencias se llaman, sí, sí, maravilloso. No lo he vuelto a ver. Yo creo que es la luna o el mar ha cambiado. Hay algo, pero sí sigue sucediendo. Entonces, eso eran lujos que dices, no cualquiera lo tiene. Sí. Oye, y regresando a Cándido, ¿cuánto tiempo se queda trabajando en Palmilla con la familia Rodríguez? Que más o menos, no me acuerdo exactamente, pero yo creo que sí duró o año y medio o 2 años. Ok, no fue mucho tampoco. No, porque la distancia fue cuando el hotel regresa a Abelardo Rodríguez, el Hotel Hacienda, ajá, y lo regresa a la Hacienda. Entonces de Palmilla lo regresa para acá. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Entonces en el Hotel Hacienda ya habían construido una casa para el gerente. Ok. Entonces ya, porque cuando llegamos vivíamos en un cuarto. Sí. La segunda vez de estar en el Médano, nos cambiamos otra vez al cerca del Rafas. Me regreso al hotel, a una casa hermosa. Okay. La verdad, no puedo quejarme. Sí, no, me puedo imaginar. No. Regreso a esta casa hermosa, estamos trabajando ahí y ahí es cuando llega el señor Halliburton, ajá, que era el dueño del Twin Dolphin, bueno, el que construyó el Twin Dolphin, en un lugar que se llamaba Bajo Colorado, a un lado de Santa María. Okay. Bajo Colorado fue dicen que un hotelito, pero creo que eran como 5 cuartos. Y Halliburton era de los Par. Okay. Y los Par se lo rentan a Halliburton. Okay. Y Halliburton le pide a mi esposo que se encargue del hotel y él empieza desde la construcción. Okay. Entonces la planeación, los jardines. Todo del Twin Dolphin. La verdad, no es por nada, pero mi esposo era un hombre muy emprendedor, con una visión increíble. Amaba la hotelería, por lo que veo. Hueso Colorado, y hizo un hotel maravilloso. ¿Cuántas habitaciones tuvo el Twin Dolphin? Fíjate qué buena pregunta, no me acuerdo. Ok, lo investigamos. Sí. Debe estar en Google. Okay. Pero
Era un hotel muy exclusivo, muy lindo. Ujú. Llegaba gente importantísima porque no había teléfono, Ujú. no había televisión, no había... Ahora sí que llegabas y tenías una privacidad al 100. Ujú, ujú. Mientras mi esposo está trabajando, él siguió en la hotelería, no creas que dejó de lado los negocios. Ok. No, para nada. Te digo, él por su lado, después del cine, con la del historia hielo. del cine. Estábamos con el cine, yo iba, rentaba y hacía las palomitas. Ujú. Entonces me regresaba con mis bolsitas de palomitas, vendía los boletos, vendía las bolsitas de palomitas. Y después vino un mal tiempo. Hay una historia que dicen que se cayó el cine, pero no se pudo haber caído porque las paredes siguen ahí puestas y no tenía techo. Ujú. Yo me voy a ver a mis abuelitas a Jalapa y me zafo del cine. Y entonces mi esposo invita a Ricardo Arauz para que él sea su socio. Y Ricardo toma el cine. Ok. Y después él lo siguió manejando, pero después llegaron los Costich, con ya un cine más en forma. ¿Cuál fue el primer cine? El que Bueno, el de los Costich estaba cerquita de donde estaba la Michoacana. Ok. Por por acá, ahí, por la sí. calle, por la avenida una de las principales. Entonces ya ahí Ricardo también dejó el cine. Y en ese inter yo regreso y pongo, algo que me pasaba muy seguido, como yo me iba en la avioneta a La Paz, al doctor, a mis compras, a lo que sea, las meseras, las empleadas, eran casi la mayoría mujeres. Ok. En la hotelería de Abelardo Rodríguez. Ok. Que era maravilloso, tenía unas meseras con unos uniformes almidonados divinos, que dices, para mí sí era impactante ver ese estilo de ropa y de todo en un lugar donde se supone que no hay nada. Claro. Entonces, eso de que aquí no hay nada, había mucho. Había mucho. Y me decían, ahí va La Paz, no me podría comprar en la tienda ropa interior, no me podría traer una blusita, no me podría... Y yo dije, pues no está mala la idea. En esa época tenía yo la esposa de era una amiga mía que fue bailarina mía y que también era esposa del contador del hotel. Le digo, vamos haciendo un negocio, vamos poniendo una tienda. Y entonces le digo, tú la trabajas y yo me encargo de las compras y yo pongo. Y entonces abrí una tiendita. Acá estaba el para cafecito. Estaba en la mera esquina estaba la zapatería de una de las hijas de los Chong. Después estaba la ferretería y luego tenían 2 locales que no le rentaban a nadie. Era muy chistoso, pero a mi esposo se los rentaron. Y yo en un local puse ropa de niño y mi esposo con el esposo de mi amiga puso una tienda de ropa de hombre. Que ninguno le ponía atención, ni tenían tiempo, ni nada de eso, y terminé comprándola yo. Entonces ya fusioné hombre, niños, y yo dije, pues voy a meter de mujer. De mujer también.